Vamos a comenzar leyendo en el libro de Éxodo, capítulo 12, y vamos a ver el versículo 34, o para entender un poquito, versículo 33. Yo les sugiero, como siempre, que estén leyendo su propia palabra, su propia Biblia, quiero decir. Éxodo capítulo 12, versículo 33. Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían: todos somos muertos. Y llevó el pueblo su masa antes que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo a los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Estoy pensando en esta palabra corta, los hombros, o esa frase corta, los hombros. Entonces realmente me interesa el versículo 34. Cuando los israelitas salen de Egipto, nos cuenta la Biblia que el pueblo, que llevó el pueblo su masa antes que se leudase, y que la llevaban sobre sus hombros, en una sábana sobre sus hombros. Hay varias referencias en la Biblia que nos hablan acerca de esto, de los hombros, y vamos a considerar algunas en esta mañana. Y para entender lo que está sucediendo aquí, vamos a tener que leer también versículos atrás en este capítulo 12, y leamos en el versículo 12:15. 7 días comerás panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis. En todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. Hasta ahí creo está bien. Y también pienso que con la sola lectura logramos ubicarnos y comenzamos a ser enseñados por el Señor. La sola lectura de la palabra es de mucha bendición, mucho más que lo que yo pueda decir en esta noche. Los hombros. En los hombros se carga, en los hombros se soporta, en los hombros se lleva un peso. Entonces, a manera de aplicación, los hombros me hablan no solamente de poder, de fuerza, de la capacidad de soportar, de llevar un peso. Entonces, en este sentido también es una responsabilidad. Los israelitas, cuando salieron de Egipto, salieron con sus masas no leudadas aún. Las pusieron en sábanas, las colocaron sobre sus hombros, y así salieron de Egipto para dirigirse hacia el desierto. Masas no leudadas aún. Ya Moisés les había explicado sobre la fiesta de la Pascua. El día 14 del primer mes, en ese nuevo calendario divino que Dios escogió para su pueblo Israel, el día 14 sacrificaron un cordero entre las 2 tardes.
Y dice que también que desde ese día hasta el día 21 debía celebrarse la fiesta de los panes sin levadura. En el día 14, la fiesta pascual, el cordero pascual, cuando los israelitas colocaron la sangre de ese cordero en los dinteles de las casas, en los marcos de las puertas, si ustedes quieren, de tal manera que cuando vino el ángel de Jehová para ejecutar su juicio sobre los primogénitos, solamente los hijos mayores de las casas egipcias murieron, y los israelitas fueron librados por la sangre de ese cordero. Pero soportado sobre eso, se iniciaba la fiesta de los panes sin levadura. Entonces, la fiesta de los panes estaba al nivel de la Pascua. La levadura en las Escrituras siempre, sin excepción, nos habla de algo malo y particularmente nos habla de pecado. Ahora dice que eran 7 días sin levadura en sus casas. El número 7 nos habla a nosotros de un ciclo completo de la perfección. Entonces, pensando en nosotros, Dios quiere que junto con la Pascua nos habla de la redención, el día que nosotros salimos de la cautividad de Egipto, el día que creímos en el Señor, en que la sangre del Cordero Pascual de nuestro Señor fue aplicada a nuestros corazones, cuando fuimos comprados por ese precio tan grande que pagó el Señor Jesucristo por nosotros. Y ahora entonces iniciamos nuestro transitar sobre el desierto, que debe ser una fiesta. La vida cristiana no es algo de amargura. La vida cristiana debe ser realmente una fiesta. Ahora, las fiestas de Jehová no todas eran de alegría, habían fiestas también de gran solemnidad, de arrepentimiento, de recogimiento, si se quiere. Pero esta fiesta de los panes sin levadura, mis amados hermanos, pienso en la vida cristiana y todo el periodo que nos corresponde a nosotros vivir en este mundo, en este desierto. El Señor desea que sea una fiesta sin levadura, sin pecado, sin la práctica del pecado, que no haya levadura en nuestras casas, como acabamos de leer. Y entonces, pensando en los hombros, echarnos a los hombros esa responsabilidad. La masa sin levadura nos habla de la vida de nuestro Señor Jesucristo, de su perfecta humanidad. ¿Recuerdan ustedes en los tiempos de Eliseo, los profetas dijeron, hay muerte en la olla, se estaban envenenando, les estaba haciendo mucho daño? Entonces Eliseo echó harina y a partir de ahí ya no hubo más sufrimiento ni enfermedad para los hijos de los profetas. La humanidad perfecta de nuestro Señor Jesucristo, de eso nos habla la harina. Y Dios quiere que nosotros en nuestra vida diaria estemos viviendo como el Señor Jesucristo vivió en esta vida. En Él se aplica perfectamente una vida absolutamente sin pecado. Él no tenía la más mínima propensión al mal. Él no podía pecar. Esa es una doctrina fundamental que no nos cansamos de repetirla y de admirarnos. Pero el Señor quiere que nosotros en nuestra vida no alberguemos el pecado. El Cordero de Dios murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, la Pascua. Pero ahora nuestra vida debe vivirse, llevarse a cabo según la dignidad de esa obra. Que nosotros andemos como es digno de nuestra vocación con que fuimos llamados. Que andemos como es digno del Evangelio. Pero entonces
que en las casas no haya levadura. Mi querido hermano, usted que es casado sobre todo, pienso en mí, pero es nuestra responsabilidad velar delante de Dios con oración y también con nuestras decisiones, que en nuestras casas no haya levadura. Y dice allí que ninguna cosa leudada comeréis, en todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. En todas las habitaciones de los israelitas durante esos 7 días, si iban a comer, tenía que ser necesariamente sin levadura. ¿Cómo están las habitaciones en nuestras vidas? ¿A qué le estamos abriendo las puertas? ¿A la levadura? No quiero dar ejemplos, no quiero especificar ese tipo de cosas, pero usted lo conoce muy bien. Estamos abriendo puertas en nuestras habitaciones para que la levadura ingrese. Dios dice, en ninguna habitación van a comer ustedes panes con levadura. Que Dios nos ayude entonces, mis amados hermanos, a ser responsables, a echarnos al hombro esto que es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y cuánto tiempo les duraría esa masa en las sábanas a los israelitas, pero era algo que les costaba, era algo que ellos decididamente quisieron llevar, pero era algo que ciertamente pesaba. Lo que quiero decir es que no era fácil para ellos, como no es fácil para nosotros vivir una vida cristiana. Cada vez es más difícil vivir para el Señor. Cada vez es más difícil consagrarse al Señor en este mundo que lo ofrece todo y que constantemente está invadiendo nuestros pensamientos de tantas cosas no precisamente bíblicas. Entonces es algo que cuesta, pero vale la pena y es la voluntad de nuestro Señor. Ahora quisiera avanzar aquí en este mismo libro, algo que ya se ha considerado también en el capítulo 28. Quisiera quizás recordar lo que ya se ha dicho, capítulo 28 en otras oportunidades, quiero decir, versículo 7, 28 de Éxodo, versículo 7. Tendrá 2 hombreras que se junten a sus 2 extremos, y así se juntará. Y su cinto de obra primorosa que estará sobre él será de la misma obra, parte del mismo, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Y tomarás 2 piedras de ónice y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel, 6 de sus nombres en una piedra y los otros 6 nombres en la otra piedra, conforme al orden de nacimiento de ellos. De obra de grabador en piedra, como grabaduras de sello, harás grabar las 2 piedras con los nombres de los hijos de Israel. Les harás alrededor engastes de oro, y pondrás las 2 piedras sobre las hombreras del efod para piedras memoriales a los hijos de Israel. Y Aarón llevará los nombres de ellos delante de Jehová sobre sus 2 hombros por memorial. Hasta ahí nomás, hermanos, creo que es suficiente y no mucho lo que tenga por decir o lo que tengo por decir, no porque el pasaje no lo ofrezca, sino porque mis limitaciones en la comprensión de estos versículos no me lo permiten. Pero aquí leímos otra vez sobre los hombros, y ahí entonces están las hombreras sobre el sumo sacerdote, Aarón con su vestidura sacerdotal para honra y hermosura. Y ustedes saben que Aarón es figura de nuestro Señor Jesucristo. Y así como Aarón llevaba las piedras en sus hombreras y los nombres grabados sobre esas piedras,
De la misma manera, nuestro Señor Jesucristo, como nuestro gran sumo sacerdote, nos lleva también sobre sus hombros. Pensaba en qué compartir a la iglesia en Pasto, habiéndome enterado de las dificultades y pruebas tan difíciles que ustedes han estado experimentando durante este último tiempo. Qué difícil es la muerte de un ser querido. Es muy difícil saberlo afrontar, aceptar la pérdida. Y lo único o al único que podemos ir que entiende perfectamente esta situación es nuestro bendito Señor. Y pensé entonces que quizás era apropiado volver a hablar sobre las hombreras del sumo sacerdote y cómo el Señor Jesucristo nos lleva en sus hombros, porque como lo mencioné al principio, los hombros nos hablan de poder, de fuerza. El Señor Jesucristo, mi amado hermano, lo está sosteniendo a usted sobre sus hombros. No lo olvide nunca. A veces consideramos la pandemia como tal, difícil, y todo lo que esto ha traído, desempleo, enfermedad, muerte, desazón, confusión, como que a dónde vamos, hasta cuándo tenemos que esperar este tiempo, desesperación incluso, nos cansa ya, solo virtual, esto es un mundo irreal, quiero la vida verdadera, la vida real, en fin, tantos cuestionamientos. Pero los ojos debemos levantarlos a la bendita persona del Señor Jesucristo. Hoy nuestro Señor está exaltado en gloria. Hoy Él es nuestro gran sumo sacerdote. Él no está en la cruz, Él no está en la tumba. Hoy, mi querido creyente, mi amado hermano, considere al Señor a la diestra del Padre, sentado. Cuando leemos de los sacerdotes en el Antiguo Testamento, siempre están de pie, sin descanso. Pero cuando vemos al Señor Jesucristo, Él está sentado, porque Él consumó la obra y ahora ya Él descansa en virtud de su obra. Y nosotros descansamos en Él y estamos sostenidos en sus hombros. Nosotros somos débiles, mas en el Señor está todo el poder a nuestra disposición. En nosotros no hay fuerzas, pero recuerde usted que Él es el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. El sol está donde está porque el Señor lo sostiene. Los planetas están donde están porque el Señor lo sostiene. Este universo no colapsa porque el Señor lo sostiene. Tal es el poder ilimitado de nuestro Señor, el que sostiene el universo, el que sostiene todas las cosas, las que vemos y las que no vemos, es nuestro Señor. Él nos sostiene también a nosotros. Siendo Él todopoderoso, nos entiende, nos fortalece. El que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero Él sin pecado. Sin perder acá Éxodo 28, leamos ahora en Hebreos, donde nos presenta el Señor Jesucristo como nuestro gran sumo sacerdote. Dice en el capítulo 2, versículo 18: pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Él es poderoso, mi hermano. Yo quiero que usted tenga eso en su corazón. La tristeza puede ser muy asfixiante y uno en medio de la tristeza tiende a pensar tantas cosas
negativas, pero mejor considere al Señor, que es poderoso para socorrer a los que son tentados. Ahora, en el capítulo 4 y versículo 14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Aarón podía una vez al año llegar hasta el lugar santísimo, no sin sangre, tenía que llegar con sangre de animales. Pero el Señor Jesucristo, en virtud de su sangre, se ha presentado también hasta el lugar santísimo, pero no de un santuario terrenal. Él se ha presentado en el cielo mismo, el que traspasó los cielos. Él es el que está sentado a la diestra de Dios. Él es el que nos sostiene. Estamos sobre sus hombros. Y dice ahí, Jesús, el Hijo de Dios. Sé que lo he mencionado antes, pero piense, Jesús es el nombre que Dios le otorgó al Señor Jesucristo en su humanidad. Entonces Jesús nos hace pensar en ese hombre perfecto. Ese hombre que vivió aquí en la tierra en perfección es el mismo que está en el cielo, es un hombre perfecto, sí. Lleva las cicatrices en sus manos, en sus pies, en su costado, pero es un hombre. El hombre que conocieron aquí en esta tierra es el que está en el cielo glorificado, pero es el mismo hombre. Ese hombre perfecto, glorificado, es a la vez el Hijo de Dios, y estamos sobre sus hombros. Allí estamos seguros, pero no solamente dice que estamos sobre sus hombros, sino que nuestros nombres están allí grabados, y si están grabados es porque no se iban a borrar. De la misma manera, nuestros nombres no pueden ser borrados de los hombros de nuestro gran sumo sacerdote. Y ahí están nuestros hombros, delante de nuestro Padre. Y el Padre ve al Señor, y al ver al Señor, ve también nuestros nombres. Y nuestro Señor es nuestro gran sumo sacerdote que vive siempre para interceder por nosotros. Recuerde, usted está pasando pruebas, dificultades, tribulaciones. El Señor está intercediendo por usted constantemente, incluso aún cuando usted no lo busca, aunque muchas veces nos olvidamos y a veces queremos afrontar la situación en nuestras fuerzas. Aún así el Señor está intercediendo siempre por nosotros. Su poder es ilimitado, su intercesión es permanente. Versículo 15 del pasaje que leímos en Hebreos 4. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Tenemos uno que puede compadecerse de nuestras debilidades. Él no se compadece de nuestro pecado, se compadece sí de nuestras debilidades. Qué consolador pensar, hermano, que en estas circunstancias Él se compadece de nosotros, que nos ve y sabe que somos débiles y que se mueven sus entrañas hacia nosotros al vernos tan débiles, tan pobres, tan incompetentes, tan inseguros, tan frágiles, tan expuestos a este virus, humanos al fin y al cabo. Y Él nos ve y se compadece y nos tiene sobre sus hombros. 6 nombres en un lado, 6 nombres en otro lado. Todo el pueblo está sobre los hombros del sumo sacerdote. Toda la iglesia, todos nosotros estamos sobre los hombros de nuestro Señor Jesucristo. Pero no solamente todos, también de manera individual.
nombre por nombre. Mi querido hermano, no lo olvide nunca. El Señor se acuerda de usted por nombre e intercede por usted por nombre propio. Y el Padre escucha la intercesión de nuestro Señor y escucha también nuestra oración en virtud de la obra de nuestro amantísimo Señor Jesucristo. Puesto que todo esto es una realidad, puesto que todo esto es cierto, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? ¿Por qué orar? ¿O para qué orar? ¿Para qué ir al trono de Dios? Para alcanzar misericordia, hallar gracia, oportuno socorro. Ven, mis queridos hermanos, accedemos no a un trono de juicio, y gracias a Dios que jamás estaremos delante de un trono de juicio. Al contrario, el trono de gracia. En Apocalipsis dice: vi un trono establecido en el cielo. Eso habla de seguridad, de permanencia. Un trono que no se ha movido, un trono inamovible, establecido en el cielo. Ese es el lugar de Dios. El Padre jamás lo ha abandonado y desde ahí gobierna soberanamente. Todo está bajo control. Pero ese trono para nosotros es de gracia. Y dice el escritor a los Hebreos: si el Señor es nuestro gran sumo sacerdote, si se compadece de nosotros, si traspasó los cielos, entonces, hermanos, acerquémonos al trono. Tenemos al Señor en los cielos, entonces vamos en oración al trono de la gracia. Saben que esas cargas, esos pesos, las pruebas, la desazón, lo que podemos estar viviendo en este momento a causa de la tribulación, es más fácil llevarlo si voy a mi Padre en oración. Vamos al trono de la gracia y dejemos que Dios se encargue y dejemos que Dios obre en gracia y en misericordia. Gracias a Dios que estamos sobre los hombros de nuestro Señor Jesucristo. Lo dejo ahí y ahora quisiera leer en el libro de Levítico. Libro de Levítico. Y vamos a leer en el versículo 7. Libro de Levítico, capítulo 7. Y leamos en el versículo 29. Habla a los hijos de Israel y diles: el que ofreciere sacrificio de paz a Jehová, traerá su ofrenda el sacrificio de paz ante Jehová. Sus manos traerán las ofrendas que se han de quemar ante Jehová. Traerá la grosura con el pecho para que sea mecido como sacrificio mecido delante de Jehová. Y la grosura la hará arder el sacerdote en el altar, mas el pecho será de Aarón y de sus hijos. Y daréis al sacerdote para ser elevada en ofrenda la espaldilla derecha de vuestros sacrificios de paz. El que de los hijos de Aarón ofreciere la sangre de los sacrificios de paz y la grosura, recibirá la espaldilla derecha como porción suya. Tantas lecciones en el Levítico. Y la ofrenda de paz nos habla necesariamente de nuestro Señor Jesucristo. Allá en el capítulo 2 de Efesios dice: porque Él es nuestra paz. Cristo, Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, unió a judíos y gentiles, los juntó en Él porque Él es nuestra paz. Él derribó la pared intermedia de separación. Cristo es nuestra paz. Qué gozo me da pensar en eso, que el mismo Señor Jesús sea nuestra paz. Como leemos en otros versículos, Cristo nuestra esperanza, Cristo nuestro Salvador,
Cristo, Él mismo, nuestra paz. Pero también dice que vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, a los gentiles, y a los que estaban cerca. Las buenas nuevas de paz. Cristo es nuestra paz. La ofrenda de paz era la única en la cual podían participar, podían comer también otras personas que no sea el sacerdote. En este caso, los hijos de Aarón. Aarón es figura de nuestro Señor Jesús. Y los hijos de Aarón son la familia sacerdotal. Y la familia sacerdotal es figura de la iglesia en su carácter sacerdotal, en sus sacrificios delante de Dios. Y ahí dice que quien ofrecía ese sacrificio se le daba la espaldilla derecha. Es el mismo sentido, los hombros. La espaldilla derecha nos habla también de poder, de fuerza. Y si se podía participar del mismo sacrificio, o mejor, los sacerdotes hijos de Aarón podían comer del mismo sacrificio que era ofrecido a Dios. Y si me permiten el término, los sacerdotes se alimentaban de lo mismo que Dios se alimentaba en ese sacrificio. Por eso el sacrificio de paz nos habla de comunión. Participamos de lo mismo. Tenemos comunión con el Padre. Y si eso es así, vino y anunció las buenas nuevas de paz, entonces eso me hace pensar que el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, buscan la comunión entre los hombres y Dios. El Evangelio es un evangelio de comunión. Y Dios quiere que nosotros disfrutemos comunión con Él. Y una vida fuerte, una vida poderosa, por llamarlo de esa manera, es una vida de comunión. En la medida que nos estemos alimentando del Señor, entonces seremos fuertes. Nuestra debilidad espiritual, nuestra vida cristiana es muchas veces débil, precisamente porque no pasamos tiempo delante de Dios. Entonces es alimentarnos del Señor, alimentarnos del poder del Señor, y para eso voy a leer algunos versículos justamente en el libro de Efesios. Efesios capítulo 1. Ustedes después podrán considerar el sacrificio de paz, que es muy aleccionador. Capítulo 1 de Efesios, y leamos en el versículo 19. Es la oración de Pablo y dice: y cuál, que puedan entender los creyentes cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. A veces nuestras oraciones se dedican a cosas de esta vida, y no es que necesariamente sea malo, son cosas que Dios también quiere que nosotros le pidamos. Pero Pablo estaba orando para que los creyentes les sean alumbrados los ojos de su entendimiento, para que puedan comprender la herencia que tenemos nosotros los creyentes, y cuál la supereminente grandeza de su poder. No solamente poder, sino la supereminente grandeza. 3 palabras: supereminente grandeza, para describir, para denotar lo grandísimo del poder de Dios, lo inagotable del poder de Dios. Es todopoderoso. Y dice: según la operación del poder de su fuerza. Poder y fuerza.
Las dos cosas. Nosotros decimos que Dios es todopoderoso. Claro que lo es, la Biblia lo dice. Pero cuando nos acercamos en oración, debemos creer que Él es todopoderoso. En el hueco de su mano sostiene todas las aguas de los mares. Y repito, el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Dios es tan chiquito como el COVID, o Dios es ese Dios grande, incomprensible, que está en el trono. Mis amados hermanos, en la medida que entendamos que nuestro Padre es el Todopoderoso, nuestra vida cambia, necesariamente cambia, nuestra fe se ejercita, hay mayor gozo en la vida cristiana, afrontamos de otra manera las pruebas, somos conscientes de nuestra debilidad, pero conscientes de su poder. La vida cristiana es una vida cristiana victoriosa, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, de gloria en gloria, y no al revés, porque comprendemos quién está de nuestro lado, quién es nuestro Padre. Ahora el capítulo 3 también de Efesios, versículo 7. Del cual, hablando del Evangelio, dice Pablo, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dado según la operación de su poder. Pablo reconocía que ese don que le había dado el Señor a él para ejercitarlo y predicar el Evangelio le había sido dado según el poder de Dios, y lo ejecutaba en el poder de Dios. Los dones espirituales son para ejercitarse en comunión con Dios. Y en la medida que hay comunión con Dios, hay poder espiritual, hay fuerza espiritual, se despliega el poder. Ahí entonces podemos ver la eficacia de los dones espirituales en el cuerpo de Cristo. Cuando digo el cuerpo de Cristo, no estoy pensando únicamente en la iglesia local, sino la iglesia en su totalidad, como el Señor nos quiera usar a cada uno de nosotros, pero debe ejercitarse entonces en la comunión con el Señor, disfrutando del Señor, alimentándonos del Señor, en oración, pasando tiempo delante de su trono, en humillación, en su presencia, no de otra manera. Si no es así, cualquier ejercicio nuestro será hecho, realizado en la carne, y no veremos los frutos. Versículo 16, capítulo 3, versículo 16 de Efesios, dice, está orando Pablo, y lo que él pide es, dice, para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Pablo también dijo que este hombre exterior se va desgastando, pero el interior se renueva de día en día. Que esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente peso de gloria. Y Pablo está orando por los efesios, una iglesia espiritual, una carta igualmente espiritual. Y les está diciendo que sea fortalecido su hombre interior por el Espíritu. Dice, con poder en el hombre interior por su Espíritu. Permita, hermano, permitamos que Dios obre con poder en nosotros, en nuestro hombre interior. Nuestro hombre interior, Dios quiere vitalizarlo. Que la energía del Espíritu se manifieste en nosotros. No vamos a ser unos superhéroes, no va a ser así, pero sí vamos a ver en medio de la dificultad, de la prueba, del dolor, de la tristeza, vamos a experimentar cómo nuestro hombre interior se renueva, no porque seamos algo, sino por el poder de Dios. Versículo 20.
está hablando de una oración, de la oración de Pablo. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Aquel que es poderoso. Por favor, mi amado hermano, goce la comunión con el Señor. Gocemos la comunión con el Señor. Veamos su poder en nuestras vidas. Acerquémonos a aquel que es poderoso. No lo dudemos. ¿Cómo dudar de Dios? El que levantó de entre los muertos a Cristo. El que nos levantó a nosotros también de entre los muertos y nos dio vida, nueva vida. Consideramos nuestra vida pasada y vemos nuestra vida nueva y sin lugar a dudas el poder de Dios se ha manifestado en nuestra vida. Entonces acerquémonos a aquel que es poderoso, todopoderoso. Él puede hacer mucho más allá de lo que pedimos o entendemos. ¿Le ha pasado que usted está pidiendo por algo con fe, con verdadera fe, y Dios responde cosas que usted no había pedido, ni entendemos siquiera? Porque ese es Dios, y gloria a Dios que es así, de esa manera, según el poder que actúa en nosotros. Dice, a Él sea la gloria. Y me pasé del tiempo, pero leo este último versículo, capítulo 6, versículo 10. Cuán importante es la comunión, mi amado hermano. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y continúa hablando de la armadura de Dios. No tenemos lucha con sangre o carne, sino contra principados, potestades. En los lugares celestiales hay una guerra tremendísima, pero nos dice a nosotros, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Si no es así, hermanos, cuán expuestos estamos nosotros a ser presa fácil del enemigo. Que Dios nos ayude en estas consideraciones para buscarlo con fe, con gozo, con confianza, que Él es todopoderoso. Vamos a orar.